Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, no sé a la hora que verán esto. Espero que estén bien, espero que la cuarentena les esté yendo leve. Yo estuve haciendo muchas cosas muy productivas, además de planificar, corregir. Estuve viendo series, películas, jugando algunos juegos que ya gané y jugué en otros tiempos, pero que son muy buenos y por eso vale la pena revivirlos. Así que, bueno, hice este video explicativo, lo más breve, conciso y claro posible, para dar una solución a las consignas que les estuve enviando las últimas 2 semanas y las cuales con la mayoría estuvimos dialogando. Así que vamos una por una. La primera consigna que hablaba acerca de otras esferas sociales que hacen uso de la literatura. La literatura, como dijimos, ya de por sí es una esfera que cuenta con actores, lugares concretos, actividades concretas y discursos que se realizan. Eso lo definimos tanto en clases como esta figura en el cuadernillo. El tema de pensar otros campos donde la literatura sea útil sería pensar lugares que no pertenecen a la literatura, pero que al mismo tiempo se enriquecen gracias a ella. Entonces, campos de la actualidad que realmente hacen uso de lo literario, no del lenguaje, porque muchos confundían literatura con lenguaje o comunicación. Una es el cine. El cine tiene muchas adaptaciones de obras literarias muy famosas, pero también el hecho de saber cómo escribir un guión y cómo narrar una historia, eso viene de recursos claramente literarios. La literatura es el campo que más uso hace de los géneros narrativos, por ende cuando uno quiere aprender o saber cómo escribir una narración acude directamente a la literatura. Entonces el cine es uno de ellos. El arte puede ser otro, hay muchos cuadros que están inspirados en obras literarias muy famosas. La música es otro, porque obviamente la música hace uso de la poesía forma parte de la literatura, entonces para ser un buen músico hay que saber componer y hay que saber utilizar ciertos recursos literarios. El mundo del cómic y la historieta también hace mucho uso de la literatura. La publicidad hace mucho uso de la literatura en el sentido de recursos que sean atractivos para el espectador y el consumidor. Y en otra vertiente, bueno, la educación muchos pusieron, cosa que también está bien, porque la educación, ya dijimos, se habla de literatura tanto en jardín como primaria, secundaria y en la universidad también, sobre todo en la carrera de letras. Y otra que me parece importante que podría llegar a ir es el periodismo, pero el periodismo entendido porque hace un uso particular y cuidado del lenguaje. Como dijimos, muchos escritores se profesionalizaron en la esfera del periodismo, y por otro lado, porque la crónica es un texto narrativo. En una crónica tiene que saber contarse, entonces al participar también del género narrativo y al haber géneros literarios como el policial o el género de no ficción, el género realista donde se usa la narración, ahí hay una especie de confraternidad, si se quiere, con el periodismo. ¿Mm? Bueno, seguramente haya alguno que otro espacio como el del teatro o el de los videojuegos que también hacen uso de la literatura, pero me refiero a campos, acciones, personas, espacios y géneros que se producen, que se relacionan con la literatura. El segundo punto hablaba de géneros. Los géneros realmente tendría que dedicarle otro videito parecido al de la transtextualidad, porque el género es, como les dije varias veces ya, un comodín. Es una palabra que sirve para múltiples usos en literatura. El género es un horizonte de expectativas. Cuando yo hablo de un género, ya estoy compartiendo conocimientos previos con el otro, donde se supone también maneja los códigos del género. Un género contiene personajes, contiene temas, contiene problemáticas, contiene conflictos, contiene soluciones. Eh, También un género es un formato, una forma de escritura. El género pensémoslo como el esqueleto del texto, de alguna forma. Porque yo puedo saber el contenido de lo que quiero escribir, pero el género es el cómo lo voy a escribir. No es lo mismo escribir un relato de ciencia ficción que un relato fantástico, que un relato de acción, que un relato de aventuras, que un relato policial. El género también tiene que ver con la extensión, entonces cuento, novela,
teatro, poesía, son géneros. Entonces los géneros literarios son tres. Son el género narrativo, el género dramático y el género poético lírico. Dentro del género narrativo tenemos un montón como el cuento, la novela, el mito, la leyenda, el relato, el microrelato, la saga, eh, la fábula, el relato maravilloso, en fin, un montón que cuentan historias. Dentro del género dramático, los más conocidos son la comedia, la tragedia y la tragicomedia, pero después hay otros menos conocidos o menos explorados que también se pueden encasillar dentro de esos, como el sainete, como la zarzuela, como la farsa, un montón más. Y en el género poético lírico lo que tenemos es la poesía por un lado y la canción por el otro, pero también tenemos la copla, tenemos la rima, eh, no se me ocurre otro ahora por el momento. Y después tenemos géneros híbridos, que los géneros híbridos toman características de uno u otro género. Por ejemplo, la épica. La épica por lo general se escribe en poema, en verso, pero tiene un contenido narrativo porque cuentan las andanzas y aventuras de un héroe. Lo mismo pasa con la ópera. La ópera es un género dramático, teatral, pensado para ser representado, pero donde los actores cantan. Entonces mezcla el dramático con el lírico. El punto 3 hablaba de la originalidad de los textos. Decía por qué ningún texto puede ser original. Ahí lo que se trabaja muchísimo en el punto 4 y el 5 con esto de la originalidad, pero yo para el punto 3 les doy conceptos de Bakhtin y de Genet, donde hablamos de dialogismo y hablamos de transtextualidad, y ustedes tenían que sacar sus propias conclusiones de por qué ningún texto puede ser 100% original. La realidad es que ningún texto es 100% original porque cada vez que nos sentamos a escribir, nosotros estamos apelando a una memoria previa que tenemos y escribimos sobre cosas que conocemos o que nos gustan o que nos gustarían que existiesen. Pero siempre que apelamos a la memoria, estamos apelando a cosas que vimos y leímos antes, sea de manera consciente o inconsciente. Si a mí me gusta, no sé, mucho Star Wars y quiero hacer una parodia de Star Wars, bueno, claramente tengo que haber visto y conocido Star Wars antes. Pero si yo quiero inventar algo completamente novedoso que pasa en el espacio, inevitablemente voy a recurrir a un montón de cosas que yo ya previamente vi y conozco sobre ciencia ficción. Entonces, además de Star Wars, podría citar, no sé, cuentos de Bradbury o novelas como novelas de Orwell o novelas de Huxley, que son Asimov, que son autores de ciencia ficción. Entonces, es imposible crear algo de cero. Siempre vamos a estar apelando a nuestra memoria y a nuestro recorrido, trayectoria como lectores. Entonces, por eso ningún texto puede ser 100% original. Siempre va a estar contaminada nuestra producción de las lecturas previas. Bien, esto del punto 4 va a ser un poco desordenado porque tengo atrás las consignas y no las puedo ver porque está tapándome el celular y un montón de otras cosas más. Pero el tema es el siguiente. Primero, las cosas que se repiten en el poema de Olivari y de Carriego. Muchos me pusieron el título y muchos me pusieron los dos primeros versos de cada poema. Está perfecto, esas cosas se repiten. También se repite la rima, se repite la cantidad de estrofas y la cantidad de versos. Perfecto, eso también se repiten. Pero son cosas obvias por un lado y formales por el otro. En cuanto a contenido, también se repite la costurerita como protagonista, las vecinas como personajes secundarios que son las que hacen habladurías, y como temática es la problemática social del estigma y la marginalización que se produce porque la costurerita se equivocó o cometió algún acto fallido. El problema es que ninguno de los dos poemas aclara nunca qué es lo que le pasa a la costurerita. Sabemos que tiene que ver con un hombre y sabemos que tiene que ver con una relación fuera del matrimonio, lo cual en esa época estaba mal visto. Pero también tiene que ver con un abandono por parte del hombre y con quizás contraer algún tipo de enfermedad por ese vínculo. Entonces eso es lo que da que hablar a las vecinas. Pero entonces, no solamente desde lo formal, sino también desde el contenido, es que se repite eh, en los dos poemas, tanto el original como la parodia de Olivari. Cosas que se modifican. Lo que más se modifica claramente es el mensaje
que Olivari quiere dejar a los lectores de su poema y que conocen por ende el poema de Carriego. Olivari toma la problemática de Carriego de una manera muy satírica, muy burlona, y no para burlarse de la costurerita, sino para burlarse de su autor y de una mirada tan negativa y eh, tan violenta, si se quiere, igual que es la mirada de las vecinas para con este personaje. Entonces, lo que más se cambia es, por un lado, la apreciación que el poeta tiene sobre el personaje de la costurerita. Y por otro lado, el final, porque nosotros en Carriego sabemos que la costurerita se abandona el barrio, pero no sabemos qué le pasa ni por qué se va. En cambio, en el poema de Olivari sabemos que se va, y se va para vivir una mejor vida, porque aparentemente este hombre, si bien por ahí no se quedó con ella, por lo menos la mantiene, o ella por sus propios medios consiguió un lugar donde hospedarse y eh, tiene cosas lindas que le regalan o que ella obtuvo. Con respecto a cómo actualizarlo el poema, yo me refiero a cómo darle un, un tono más actual. Entonces, cuando yo pedía cómo actualizarían el poema, es qué cosas le modificarían para que ustedes puedan hacer de un poema que es claro de mediados del siglo XX, algo de principios del siglo XXI. Entonces por ahí los chismes no hacían falta que corran por el barrio, sino que corrían por las redes sociales. Quizás las vecinas no hablaban por un mandato social, sino por envidia. Eh, el implemento de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, dentro del poema también podía haber sido una opción. Y también algo con respecto a eh, hacer una mantenida o el ascenso social, algo, muchos me pusieron perspectiva de género, está perfecto. Ahí también se puede actualizar el poema por medio de la perspectiva de género que está tan arraigado y hoy está tan aceitado. Nadie avalaría un poema de ese contenido hoy en día. Así que de esa manera se podría haber hecho un poco más novedoso. Y algo que me quedó en el tintero del punto anterior era el uso de la segunda persona del final. En la segunda persona del final, Olivari no le está hablando al personaje porque el personaje no le va a contestar jamás. Claramente le está hablando o bien a Carriego o bien al lector. A Carriego para decirle que lo que hizo en su poema está mal y que la costurerita no se merecía ese trato por parte del autor. Y al lector para que no actúe de la misma manera que Carriego, para que sea consciente de que la costurerita eh, no es un personaje eh, miserable y del cual hay que compadecerse, sino que ella actuó de la mejor forma que pudo y las cosas le salieron bien en realidad. Así que no hay que actuar como esas viejas que desprecian al otro. Bien, y con respecto al cuadro, voy a ir subiendo la cabeza para verlo bien, así lo puedo ir completando. El tema es el siguiente. Yo les di el preci, se los alcancé, que es como un PowerPoint un poquito más canchero y copado que hice hace ya 4 o 5 años y lo actualicé hace poco para que sea más fácil hacer este trabajo. Ustedes tenían que ver el preci para poder completar el cuadro de intertextualidad. El tema es que el intertexto y la parodia siempre van a estar después del original, por una cuestión cronológica. Yo no puedo hacer un hipertexto sin previamente tener un hipotexto. Entonces, el original siempre va a ser el hipotexto. Y posteriormente, años después, va a aparecer tanto el intertexto como la parodia. El primero era el texto original, que era Hamlet de Shakespeare. Tenemos como intertexto El Rey León de Disney, que es la película que todos conocemos, que trabaja la misma historia desde personajes que son animales de la sabana africana. Eh, Quedan ustedes, hay momentos de comedia obviamente, pero El Rey León tanto en intertexto como en parodia hubiera estado bien. Y les puse como dato de color Kimba el León Blanco, que es una obra previa al Rey León de Osamu Tezuka, que fue un anime que salió en la década del 60 del 70, del cual Disney se inspiró, por lo menos en su imagen, en los personajes, en los nombres, no tanto en el contenido de la obra, para hacer el Rey León.
Tanto Kimba como el Rey León irían en el mismo lugar, intertexto parodia, no es que el Rey León es una parodia de Kimba, al contrario, en realidad tendría que ser un intertexto respetuoso. El tema es que Disney, como si vieron los videos, nunca se hizo cargo de que le robó a Osamu Tezuka. El segundo cuadro, que era el de Bruce Banner, Hulk, Doctor Connors, el lagarto, el original era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son dos personajes de una novela de Stevenson, y la parodia es el Dr. Enebrio, que es un villano de Crash Bandicoot de un juego de PlayStation 1. Ese no hubo mucho problema. En el de los Padrinos Mágicos, que están como parodia, lo que podían haber puesto era o como original directamente las hadas madrinas, porque los Padrinos Mágicos son hadas madrinas, y dejarlo ahí, o poner hadas madrinas como original y en intertexto otras historias donde aparecen las hadas madrinas como Pinocho o como la Cenicienta o como la Bella Durmiente, donde son personajes también. El siguiente era Los Caballeros del Zodíaco, God of War y Percy Jackson en intertexto. El original de todos ellos es la mitología griega, ahí no hubo problema. Y algunos me completaron con parodias que conocían, como Destripando la Historia, que son canciones paródicas, está muy bien. Después teníamos como original Las Mil y Una Noches, que es un libro de cuentos árabe. Lo que teníamos era como intertexto la novela turca de Las Mil y Una Noches, la de Onur y Sherzade. Y después como parodia teníamos la película esta de Scooby-Doo, que les puse ahí el cartelito, y un anime muy bueno que lo súper recomiendo, que es Maggie, de Labyrinth of Magic, que tiene 2 temporadas, y un spin-off que narra las aventuras de Simba del Marino. Maggie no es tanto parodia, lo pondría como intertexto, pero bueno, para no mezclarlo lo dejamos en parodia porque también tiene mucho humor. En Scary Movie, que está como parodia, ustedes tenían que ponerme películas de terror a las que hicieran referencia esta saga de películas cómicas. Por ahí ya quedaron muy viejas las Scary Movies, son de mi época, sé que empezaron más o menos en el 2000, son bastante entretenidas, pero bueno, las películas a las que hace alusión son Scream, El Grito, La Llamada, Martes 13 creo, La Maldición, bueno, Señales, hay un montón de películas a las que hacen referencia a Destino Final, me parece. Podían ponerlas esas como originales o podían poner en originales películas de terror o género de terror y en intertexto ahí poner todas estas películas de terror que les estoy mencionando. Después venía Hércules, el héroe mitológico en el original. En el intertexto iría el personaje de Marvel. Y en la parodia iría el Hércules de Disney, el joven Hércules, que es un debilucho, enclenque y muy torpe. Bueno, de Sherlock Holmes creo que tampoco hubo demasiado problema. El original es el personaje de Sherlock Holmes. Después como intertexto tenemos series y películas que retoman el personaje de Sherlock Holmes. Y después como parodia les puse esos dos animes. Un anime que es como una fábula donde son todos animales. Y otro anime que es Detective Conan donde el protagonista se pone un seudónimo que es Conan Edogawa. En homenaje a Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes. Después teníamos como parodia el Dr. Heinz Doffenshmirtz, no sé cómo pronunciarlo, nunca vi Phineas y Ferb, lo lamento, en eso me quedé. Tenían como original el Dr. Victor Frankenstein, que es el creador de la criatura de la novela de Frankenstein, y teníamos como intertexto el Dr. Moreau y el Dr. Morel. Después tenemos en intertexto Neo Genesis Evangelion y The Gray Man, que acá hubo problemas. El original de Evangelion y The Gray Man es la Biblia y la Iglesia Católica, porque son animes que hacen uso de la Iglesia y los exorcistas. Y como parodia teníamos la película La vida de Brian de Monty Python, donde es una parodia a la Pasión de Cristo. Después tenemos el Quijote como parodia en Cervantes. Acá también hubo complicaciones por el orden. El original de El Quijote son las novelas de caballería. El Quijote nace como una novela que parodia las novelas de caballería. Entonces, el original son las novelas, la parodia es El Quijote. Y después le puse algunos ejemplos del Quijote en el anime, pero no para que lo pusieran en ningún lugar, simplemente a modo ilustrativo. Porque en realidad lo toman de manera respetuosa. En realidad el Quijote, incluso con el paso del tiempo, dejó de verse como una parodia y se convierte en un intertexto.
Pasamos a Shrek. Acá también hubo un par de problemas. Shrek como parodia, el original de Shrek vendría a pasar más o menos parecido a lo de Scary Movie. Podemos poner relatos maravillosos o cuentos populares en el original y en el intertexto una serie de cuentos que son los que luego utiliza Shrek, como Rapunzel, Pinocho, Los Tres Chanchitos y el Lobo, la galleta de jengibre, en fin, todo eso en intertexto. Después tenemos como intertexto Castlevania o Helsing. En original lo que tenían que poner era Drácula de Bram Stoker, y en parodia Drácula muerto pero feliz, y podían poner Hotel Transilvania como bien habían puesto algunos. En el original de Spawn era Fausto de Goethe, donde se hace el Doctor es un pacto con el diablo, tanto Spawn como el Vengador Fantasma hacen un pacto con el diablo, y en parodia Al Diablo con el Diablo, que es una película del 2000 también muy buena, súper recomendable, muy graciosa. Y la última era Viaje al Oeste como original, y podían ponerlo tanto como parodia como intertexto Dragon Ball, que si vieron también la canción de Pascu y Rodri de Destripando la Historia, Dragon Ball es un intertexto o una parodia de Viaje al Oriente, que es esta novela china. Bueno, gracias por haberme dado las actividades, gracias por las devoluciones y gracias por el compromiso. Espero que no les haya sido tan difícil y nos vemos en la próxima actividad.